es que me parece que este libro pues cubre un vacío importante y entonces yo creo que toca un tema como de primer orden en cuanto que este país se ha visto ahí sacudido durante más de un decenio por lo que yo llamo a veces un aquelarre inmobiliario, que entonces he tratado de reflexionar un poco en la primera parte del libro sobre el modelo inmobiliario que ha motivado una burbuja inmobiliaria que a su vez nos ha arrastrado pues después del boom a una crisis pues también sin precedentes. Entonces, en ese sentido, cuando ya han pasado más de 3 años de crisis, resulta que nuestros políticos pues siguen mirando para otro lado, como si aquí no hubiera pasado nada en este aspecto y que entonces os echan balones fuera, que si la subprime en Estados Unidos, que si una serie de cosas como si de pronto cae el pedrisco o el rayo y entonces de pronto pues nos afecta. Entonces yo creo que aquí este país se lo ha buscado bastante lo que ha ocurrido y entonces en ese sentido preguntas tan claves como las que se plantean en la presentación del libro, bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que todo el urbanismo salvaje del franquismo pues se haya reproducido con más fuerza todavía ahora durante la democracia, ¿no? Ese urbanismo que sacudió todas las costas, que se queda pequeño con lo que ha estado pasando durante todo este prolongado boom. A la vez, bueno, ¿cuál es la relación entre modelo inmobiliario y burbuja inmobiliaria y cuál es la relación de ambos con la crisis, etcétera? Todas estas preguntas pues nos damos cuenta pues que no han sido solventemente respondidas y a estas alturas de la crisis pues resulta que la ciudadanía yo creo que se ve incapacitada para pensar con conocimiento de causa cuáles son los problemas y para discutir sobre remedios y alternativas. Entonces el libro pues lo que trata precisamente es de analizar la naturaleza de ese modelo, cómo se formó durante el franquismo, entonces cómo... Estoy planteando esto, que entonces el libro analiza cómo se formó durante el franquismo este modelo, cómo culminó durante la democracia y con la adhesión de España a la Unión Europea y revisa también, en la parte final de esta primera parte, sus consecuencias y sus posibilidades de cambio. Entonces, en lo que concierne a la formación... Perdón, es que estoy habituado a tocar los botones de un lado y de otro y este... a ver, espera. Ya. Entonces, en lo que concierne a la formación del modelo inmobiliario, en la primera parte del libro se analiza la génesis y evolución pues, de ese modelo, que la característica fundamental es que naturalizó la cultura del pelotazo urbanístico y extendió el virus de la especulación inmobiliaria por todo el cuerpo social. La noción de pelotazo urbanístico que surgió con el franquismo pues resulta que ha pervivido, acrecentada hasta nuestros días, curiosamente, ¿no? Y entonces al mismo tiempo, como veremos después y seguiremos comentando, en todo este último episodio del boom, pues debido sobre todo a los grandes crecimientos de los precios, pues envolvió todo ese afán especulativo a todo el cuerpo social. Entonces, adquiriendo la mentalidad pues, de especuladores inmobiliarios, extendiéndose por todo el mundo, y eso es un problema fuerte. Entonces, las características del modelo, pues en primer lugar,
lo que hizo es que la especulación de algunos se impusiera sobre la planificación urbana y la ordenación del territorio, que en principio se habrían de orientar al servicio de la ciudadanía, y entonces se articuló a la manera de que gobernara esa especulación echando por tierra pues, los logros del planeamiento del territorio. Al mismo tiempo se volvió del revés el modelo que existía con un predominio mayoritario del alquiler, de la ocupación de la vivienda en régimen de alquiler, para hacer que predominara totalmente, y España fuera líder europeo, el predominio de la vivienda ocupada en propiedad, y al mismo tiempo que se liquidó el alquiler, pues también se liquidó la vivienda social. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, en el libro se discute un poco cómo se fue produciendo a lo largo del franquismo y cómo fue sobre todo la política de Arrese, el primer ministro de la vivienda, ideólogo de Franco, el que postuló la conveniencia de hacer un país de propietarios además acogotados, claro, por sus obligaciones de pago, etcétera, y entonces se convirtieran pues, en gente de orden, ¿no? Bueno, en esa idea, igual que no se veía bien a los asalariados y se trataba de que todo el mundo eran productores y artesanos, pues en el caso de la vivienda pues se planteó de esa manera, vamos, al mismo tiempo que desplegó medios importantes e incentivos para extender la vivienda social, ¿no? Y erradicar, como decía, el chabolismo. Vamos, ahí en el libro hay perlas con citas pues, de Arrese, etcétera, viendo cómo evoluciona todo esto. Y entonces ya justo este cambio llega a culminar medio siglo después de cuando lo postulaba Arrese y un cuarto de siglo después de la muerte de Franco, con el último boom inmobiliario. Entonces, en realidad es que se dejó atado y bien atado pues, la política de la vivienda y en particular el modelo inmobiliario que ha culminado hasta el momento presente. ¿Y cómo ha culminado? Pues es lo que nos preguntábamos también posteriormente. Y entonces ha culminado por tres condiciones, que es lo que le han permitido culminar en este último boom inmobiliario. Por una parte, que se ha producido una refundación oligárquica del poder durante la democracia, a partir de la transición, pues fue una transición que excluyó a los críticos del sistema y entonces quedaron reinstalados pues, las oligarquías o el neocaciquismo, que lo llamo yo, para seguir haciendo los grandes negocios de espaldas a la ciudadanía. Entonces se habla de que España es un Estado débil, pero es un Estado sobre todo débil y parasitado, digo yo, por los intereses precisamente de este neocaciquismo, que a mí me gusta más llamar neocaciquismo porque es mucho más certero que no neoliberalismo, ¿no? Porque precisamente las intervenciones y operaciones urbanísticas tienen muy poco de liberal. Precisamente es el ejercicio del poder puro y duro que con las componendas entre bastidores pues hace que fructifique una operación.